La idea ahora es que podamos ver algunos detalles, ¿sí? Con respecto a ciertas cuestiones que yo fui encontrando a medida que iba usando iReport, ¿sí? Como por ejemplo el hecho de que tenemos que compilar siempre desde el maestro, ¿sí? Hay una forma de compilar desde los subreportes, ¿sí? Pero hay que cambiar algo para poder hacerlo, ¿sí? Para que funcione. O sea, ahora vamos a cambiarlo un poquitito en la VM, vamos a probar y van a ver cómo pueden hacer y para qué les sirve hacer eso, ¿sí? Hagamos eso, ¿sí? Directamente vayamos a la máquina virtual, ¿sí? A la ficha de convocatorias, en este caso. Abran, por ejemplo, el reporte de renglones. Su reporte de renglones. ¿Sí? Van a ver que le despliega. Obviamente ustedes tienen el editor de consulta, ¿sí? De los renglones. Van a ver que tienen toda la información que necesitan acá, los avisos. Y si ustedes previsualizan desde el subreporte, fíjense en detalle un poco el error que les da. ¿Sí? Le está indicando que desde el subreporte no se puede encontrar el diagrama estilo.jrtx, ¿sí? Desde la ruta en la que le está referenciando. ¿Qué pasa? No sé si se acuerdan que los subreportes estaban en un subdirectorio, ¿sí? Entonces están en un lugar distinto, o la hoja de estilo está a un salto de distancia más todavía, ¿sí? Alejado. O sea, este punto barra y ahí de estilo no está referenciando realmente de forma relativa. Habría que ir punto barra y ahí de estilo. Entonces, lo que solemos hacer es, cuando tengamos la necesidad de compilar desde el subreporte, vamos a venir acá a la propiedad o al elemento styles, desplegamos, ¿sí? La parte de template, van a ver que ahí está el de diagrita, y ahí nos vamos al editor de propiedades. Como siempre les dije, hay una expression, en este caso es source expression, que nos da, lo abrimos, un editor de expresiones, con la ruta configurada de forma relativa a la hoja de estilo. La cuestión es así. Nosotros tenemos el reporte maestro y los subreportes que lo componen, ¿sí? Nosotros compilamos siempre desde el reporte maestro, entonces la ruta de la hoja de estilo se basa en la posición donde está, en el directorio donde está el reporte maestro, ¿sí? Entonces, donde está el reporte maestro, hace un directorio un nivel superior y ahí sí encuentra este archivo. Y cada uno de los subreportes se enlazan al padre y dependen de la ruta relativa al padre, o sea, de dónde está el padre alojado. Entonces, esto en el subreporte funciona. Ahora, cuando compilamos desde el padre, cuando compilamos independientemente del subreporte que está en un nivel anidado, ¿sí? El diagrama estilo acá no está en el nivel superior, está en 2 niveles superiores. Lo que nosotros tenemos que venir y hacer es agregar punto barra extra, aceptar los cambios y ahora sí previsualizar. ¿Sí? Entonces con esto, ¿qué les quiero decir? Que no es que tengan que ir a cambiar a todos los subreportes las salidas, ¿sí? Sino es que cuando tienen problemas o errores para encontrar alguna ubicación acá dentro de, por ejemplo, la convocatoria, lo ejecutan y le tira un error de un elemento de diseño fuera de lugar, pero ustedes miran acá no está nada, van a tener que entrar subreporte por subreporte, mirar y tratar de ubicar el error, y si es algo relacionado con datos, por ejemplo un campo numérico que está en null, y al validarlo contra una expresión, construyendo una expresión doble, ahora lo vamos a ver, le va a tirar un error. Entonces ustedes van a tener que revisar todo esto para saber dónde está eso. La mejor manera de hacer eso en realidad es
compilar subreporte por subreporte de forma independiente e individualizar y sectorizar, o sea, decir, acá está el error, ¿sí? Eso va a ser la forma más sencilla que van a tener para poder detectar que el error está acá. Compilar cada subreporte por separado y decir, bueno, este funciona, descarto, renglones del que fallaba. Yo lo puedo saber por ahí de memoria ya, cuando veo el error y digo, eso es renglones, me voy a saber. Pero muchas veces hay que estar compilando cada subreporte. Entonces, abren ese subreporte, cambian el diadita estilo de inclusión y lo prueban. ¿Sí? Si copia el archivo un nivel más abajo y... No, sí. Debe cambiar todo. Podría ser. Y después lo borro, pero un cachito no hace... Podría ser. Entonces debo cambiar todos los reportes. Sí, tal cual. Sí. Eso podría ser una, en vez de editar cada uno. Sí, bueno. cuando lo vas ejecutando también pones también de cuál. No en el nivel que él dice, pero sí en el superior. Sí. Sí, siempre va a estar ahí. Sí, eso puede ser una alternativa viable. Lo bueno de eso es que sí, y funciona. Sí, porque está referenciado, entonces todas las son referencias no se meten en binario en el punto raster, simplemente está enlazado. A menos que cambien y dejen este cambio de hecho que no debería ser. Lo bueno de esto es que ustedes pueden trabajar con el diseño y acotar, ¿sí?, la visualización de los datos. Acá yo estoy acotando la parte de renglones y no me estorba el resto del reporte, ¿sí? Entonces no me estorba toda la parte de márgenes, páginas, artículos del pliego, ¿sí? Pueden trabajar por subsecciones. Vamos a ver la parte de... Bueno, lo de los problemas de guardar, compilar y visualizar, eso ya lo vimos, lo estoy explicando. Vamos a ver un poco lo de las fechas. ¿Sí? La parte de las fechas, vamos a ver. Cuando despliegan acá la parte de variables y parámetros, ¿sí?, acá hay dos filtros del iReport que por defecto no están tildados, ¿sí? Entonces, cuando no están tildados, la lista de variables es un poco más grande y nos está mostrando variables internas o propias de iReport, ¿sí?, como ser el número de página, el número de columna, el número de reportes, ¿sí?, y la cantidad de columnas, por ejemplo. ¿Sí? Creo que hay alguna más. Esas son variables internas que no podemos modificar. Y para que no nos estorbe, digamos, una visualización como de variables, las podemos clicar en estas opciones que están acá abajo. ¿Sí? Acá en el Report Inspector, en esta ventanita, acá abajo hay dos. Una es para la parte de variables y otra es para la parte de parámetros. ¿Sí? Para la parte de parámetros van a ver que ejercicio. Parte de parámetros. Hay uno que tiene valor y que es, si no están todos ocultos, ven que hay muchos parámetros, que son todos el time zone, ¿sí?, la conexión, Jasper Reports, ¿sí?, el local, hay uno que es el XML, hay uno que te da el directorio donde estás ejecutando.
Y un único parámetro que siempre existe es el subreporte. Este parámetro, van a ver que tiene el valor, el nombre del directorio de la ficha que contiene los subreportes. ¿Sí? Entonces, esto acá para la salida CI fichas convocatorias, el directorio que contiene los subreportes es CI fichas convocatorias. Esta ruta se agrega acá siempre en esta variable subreport. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso luego es usado para incluir de forma relativa correctamente cada uno de estos subreportes. ¿Sí? Cuando uno diseña con iReport, uno tiene un wizard para incluir estos subreportes y para conectarlos, ¿sí?, de forma rápida. Nosotros lo hicimos con eso, entonces el wizard ese trabaja con esta variable de peso subreport y la crea automáticamente. Entonces lo único que hicimos, en vez de venir y cambiar en cada uno de estos CI ficha convocatoria barra, ¿sí?, lo único que hicimos es definir en esa variable y ya está. Y acá son 4, pero en otro reporte hay 7 subreportes, ¿sí? Y de forma homogénea todos están usando esa variable. Vamos a lo de fecha. Fecha. Lo que les comentaba de la fecha hoy, vamos al editor de consulta. Acá están, por ejemplo, los campos presentación oferta, fecha fin, presentación oferta, fecha inicio, y van a ver que tiene un formato inglés, ¿sí?, que es año, mes, día, con la representación de hora, minuto y segundo. Esto a nosotros no nos sirve para la salida, y lo que tenemos que mostrar es día, mes, año, si el formato argentino, por ejemplo, sin la hora. ¿Qué pasa? Tenemos dos alternativas: modificar desde el sistema, ¿sí?, donde se exporta el XML, o sea, donde se viene recuperando el XML, y exportarlo de forma correcta, o modificarlo desde Jasper. Desde XSL, si ustedes se recuerdan, cuando personalizan también se hace un substring y se parsea por partes, ¿sí?, y se lo ordena al formato. Una opción era modificar en PHP y después modificar el XSL para que se vea el día, mes, año derecho, y también modificar y hacer Jasper. O simplemente hacer Jasper con esto y parsearlo. Podemos por el camino más rápido. ¿Sí? Que fue tomar esto y dijimos, bueno, lo tomamos como day, le ponemos una máscara y ya está. ¿Sí? No funcionó. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que le comentaba, los separadores de año y mes son guiones medios y deberían ser barritas, entonces con eso debería instanciar. Primero teníamos que tomar esto y reemplazar los guiones por barritas y después hacer una instancia del calendar, creo que, y ahí generar un campo day, o sea, ahí tratar un campo day. Pero tanto lío que lo que terminamos haciendo es una variable que tenga un substring de esto y dado vuelta, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer entonces es referirnos primero que nada a la definición del campo. Presentación, oferta, fecha, inicio. Van a ver que es de tipo string, ¿sí? Y ahora vamos a variable. Presentación, ofertas, fecha, inicio. Vamos a la propiedad de esa variable, vamos a la expresión, variable expression, ¿sí? Abrimos el editor de expresiones y vemos lo que le comentaba recién. Simplemente una expresión que lo que hace es, esta expresión va a terminar retornando un string, ¿sí? Entonces tomo la variable, el field, presentación, oferta, fecha, inicio,
trabajo con un método de los que están disponibles para ser aplicados, ¿sí? Que es substring de la posición 8, ¿sí? A ver, concateno una barrita, o sea, día, concatenando el mes, ¿sí? Esta barrita, y concateno del 0 al 4, que es el año. Es simple, pero bueno, hay que realizar en todas las apariciones. Se realizó en todas las apariciones de fecha, ¿sí? Entonces, desde hasta, Claro. no es desde y cuándo. ¿Desde? Ah, sí, tenés razón. No. A ver. Sí, por lo que decía ahí, Tiene que ser, sí. de la 8 a la 10, de la 5 a la 7, debe ser la no. Sí, hicieron prueba y error. Prueba y error. Prueba y error. Algunos son investigados, como el string o split, pero hay otros que no. Hay otros que Claro, está lindo conocer sí. la personalidad de la Claro, si vos tenés una fecha de copia de la calle de una variable de Entonces el campo de cada uno es un campo carácter, digamos, y después vamos a anotar a uno en esta función, vamos a anotar aparte para compartir. Claro, exactamente. Lo que para la parte del costo del pliego, ¿sí? Que esta es la cuestión. Cuando viene del sistema los valores numéricos o monetarios vienen con el separador vienen desde la representación que tiene la base de datos. La base de datos lo toma sin el encoding, o sea, sin el local en particular, sin la configuración regional particular, y se almacena en el formato inglés, ¿sí? Entonces después el cliente PHP lo convierte, ¿sí? ¿Qué sucede? El cliente PHP lo convertía para los campos de texto de los formularios o de los cuadros, ¿sí? Los convertía en formato particular, que es los componentes TOA. Pero nosotros estamos un paso antes haciendo un export de eso a XML, ¿sí? Y eso utilizando después para hidratar el reporte. Entonces no hubo la conversión de un valor que sea 10,50, ¿sí? 10,50, no se convirtió a eso, sino que estaba como 10,50, ¿sí? Entonces eso no es un valor monetario para nosotros, es 10,50, ¿sí? Entonces cuando tenemos en Jasper esos datos, justo este tiene costo cero, pero bueno, cuando previsualizan acá van a ver que en el XML el costo pliego, el atributo costo pliego debería tener algo separado por puntos o sin valor, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones son dos validaciones que vamos a ver. Entonces lo que hicimos fue incorporar el campo, ¿sí? Costo pliego contra toda lógica y razonamiento. No lo definimos como tipo double a ese campo, sino como tipo string, ¿sí? Costo pliego, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando viene el vacío con cero, lo toma como null. Cuando viene vacío con cero o cuando no existe ese atributo, te lo toma como null la entrada. Y el null para un campo, un field de tipo double, es un error, no es un cero. No nos va a generar un cero de valor en este field, va a tirar un error. Entonces yo diseño, como me pasó la salida, con los fields de tipo double, lo ejecuto, funciona en mi local, lo mandamos al servidor, se lo instalan ustedes, lo primero que hace el usuario, entra uno que está en borrador y para lo que sea. ¿Por qué? Porque este campo costo no venía con valor y no pasa la conversión a double del field. Lo que hicimos, marché por medio, es primero definir el field del tipo string, como les comentaba, y luego crear una variable que va a ser la que va a interpretar y validar el valor o el contenido de ese double, ¿sí? Entonces,
acá está la variable, ¿sí? Vayan al explorador de variables, ¿sí? Ubiquen la variable de costo, pliego, estamos en el reporte de datos general. Propiedades, ¿sí? Y van a ver que la variable, primero que nada, tiene el tipo de datos double, ¿sí? La variable ya va a estar definida con el tipo de datos correcto. ¿Sí? Esto es un paso necesario para que después funcione la máscara en la visualización, ¿sí? Si no está como doble, la máscara no les quiere tomar. Ahora vamos a la expresión, la variable expression, ¿sí? Y acá está una pequeña función de validación, o sea, una expresión booleana, que lo que hace es, utilizando una de las funciones disponibles, ¿sí? Me pregunto si la variable que es de tipo string, el field que es de tipo string, is empty, o sea, si está vacío, si la longitud es 0, lo que voy a hacer es, con una función double.valueOf, que esas funciones están acá. Bueno, en una de estas estaban acá, que yo la encontré así, que esto es básicamente crea un valor double partiendo desde un string. Que le estoy pasando el string 0.0, ¿sí? Entonces me va a generar un valor numérico monetario 0, ¿sí? Real y válido para visualizar como 0, peso 0 en el sistema. Si no es empty, o sea, si tiene un valor entero, o valor decimal, perdón, pero separado por punto, ahí lo convierto, eso con punto, a un double, ¿sí? Recién ahí lo tomo como double. Ahí, al tomarlo como doble, ¿sí? Doble, esta variable yo la arrastro en modo diseñador y, por ejemplo, la puse acá en este text field, el cual, de nuevo, a su vez tiene un tipo de datos, donde ya no sería obligatorio hacer que esta expresión sea doble, ¿sí? Porque acá podríamos tener a su vez una expresión de obtener este text field expression. Podría ser un if acá de ver de la variable del costo del pliego o de la variable de otro lugar, o poner sin costo, por ejemplo, ¿sí? Entonces no sería obligatorio. Yo lo dejé en string porque no me afecta, pero lo importante acá es el atributo pattern, ¿sí? O sea, el patrón, la máscara. ¿Sí? Y acá es donde nosotros definimos la máscara para que cambie a formato moneda con la coma, ¿sí? Este es el encargado final de tomar un valor doble con punto como separador de decimales y poner la coma como separador de decimales y el punto de millar, ¿sí? Ustedes podrían trabajar también con number. Acá debería de haber funcionado lo del date, pero yo lo trabajé y la verdad no pude sacarlo. Mi intención era que esto sea así, pero bueno. Currency, y después, bueno, si ustedes se manejan el tema de los patrones, podrían producir su propia máscara. Creo que no, en ningún lugar lo utiliza. Y esto nos permite visualizar un campo doble multiterreno, digamos. Pasó por nulo, pasó por 0 o pasó con valor real y con punto como separador de decimales. Y que era visualizado 0,0 o 5,50 pesos, con el símbolo peso. En este caso, creo que los costos de los pliegos no están en moneda extranjera, siempre son monedas locales. Así que, a menos que ustedes necesiten incorporar una moneda extranjera, van a tener su personalización acá, visualizando distintos costos del pliego, ¿no? En distintas monedas. Veamos la variable número de ejercicio. La variable número de ejercicio se utiliza acá en el tipo de procedimiento. Tipo string, y ven que de nuevo estamos haciendo uso de una expresión lógica que nos permite validar primero si el campo, si el field número está vacío. Si está vacío, corresponde a mostrar el valor sin número, ¿sí? Que se va a n, o por el else está
estamos mostrando el número concatenado con el ejercicio, ¿sí? Simple función. Dudas, consultas. Vamos a hacer archivo. Mañana vamos a contar ahí. Si pudiese. Está tímido. Tengo una consulta, nada que ver, ¿no? Pero para agregar vamos a ver cómo agregar un atributo que es lo que hicimos al XML, ¿no? Para agregar una nueva función, han usado una convocatoria de dos. Para agregar un nuevo método, digamos, un nuevo dato. Sí. Lo agregamos desde el PHP, ¿puedo decir? A eso. Claro. Para agregar un nuevo método, eso no nos mostraste cómo hacerlo, pero que Sí. sí copiar, digamos, La idea, esto de lista y vamos a revisar eso. La idea era mañana y vamos a introducir un mañana no todo. Sí, me mató nada más que mañana va a haber muchas zonas negras, así digamos en la presentación, no sé si se va a ver bien, pero bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. La presentación. Sí, La subo al foro si se lo baja. sí, bueno. Se dirigen a la parte de PHP, convocatorias, ¿sí? En la aplicación, y ahí ubiquen el archivo zona convocatorias 2. Cada parte del proceso de convertir en zona. Cada proceso, cada etapa, eso lo íbamos a ver mañana justamente, cada etapa tiene su zona, sus dados consultas, sus Vamos a verlo rápidamente ahora si mañana de nuevo es una sorpresa. Acá al final de la zona es donde tienen, todas las zonas tienen este método que es parámetros URL, que lo que hace es define las operaciones que se van a mostrar en esa etapa para salidas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la operación ver pliego, ¿sí? Y ver anexo del pliego. Esas dos operaciones están en este array definido a nivel PHP como ver pliego y ver anexo. Esto nos permite agregar métodos estáticos que podemos llamar después para agregar más datos. Uno de ellos fue el que modificamos hoy, que se trata de web, renglones, rubros, convocatorias. ¿Sí? Esto tiene una simbología puntual para ser escrita que viene de la época de XSL, ¿no? Por eso empieza con el XSL, guión bajo, dado convocatoria, guión bajo, que renglones convocatorias. El XSL principal indica que vamos a tener un método de recuperación de datos, ¿sí? El doble guión bajo separa componentes de ese método, ¿sí? Después del doble guión bajo tenemos dado convocatoria, ¿sí? Separado por un doble guión bajo del método que vamos a llamar de esa clase, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros le estamos indicando que para esta salida va a tener un método externo de recuperación de datos que va a agregar a los datos que ya tiene esa salida, ¿sí? Entonces, le estamos diciendo que llame al dado convocatoria, a la clase dado convocatoria, a este método particular, pasándole, cuando estando con un igual, son los parámetros que le vamos a pasar, ¿sí? Pasándole el parámetro al método, ¿sí? ID convocatoria con este valor, ¿sí? Entonces le manda un array con esto como clave y esto como valor, ¿sí? Eso nos permite tener, sin importar el orden, poder pasarle datos puntuales que nosotros necesitamos. Puede ser la ID convocatoria, puede ser la ID solicitud, y dentro de ese método decir si está definido if set ID convocatoria, hacemos algo
if set, id, solicitud, hacemos otra cosa, etc. O sea, podemos mandar más de un parámetro, ¿sí?, a la llamada del método estático. Es un sistema para invocar de forma dinámica datos, agregar de forma dinámica datos a nuestras salidas, ¿sí? O sea, con esto se rescatan los datos, pero tiene que haber un momento en el que el formulario asume que son estos datos. O basta con el diseño, fundamental el diseño. Claro, va con esto y con el diseño. Y ahí estamos, ¿sí? Y ahora lo que queda es cómo lo llaman, cómo le hace que imprime eso en un determinado lugar. Personalizando la salida Casper. Sí, pero digo, ¿cómo, en qué botón, cuando vuelvo botón me quiere decir que imprima con ese formulario esos datos? ¿Cómo? Porque ahí es una función, interactúa con una función que... ¿Cómo se arma el botón de la operación? Te dicen, bueno, eso está como parte... No sé si lo va a dar mañana, lo va a dar mañana. Y mañana íbamos a revisar un poquito más detalles, pero no importa, está acá arriba. ¿Qué es este método? Generar botón salida. Este generar botón salida genera en la zona el código PHP necesario, HTML y PHP necesario para generar un botón de operación que invoque a una salida Jasper o XSL, de acuerdo a que esté seleccionado como motor de salida de reportes por Y ahí defecto. iría la famosa función esta, ver... Vista y bajo Jasper Repo o vista XSL. Eso. Sí, Ahora, eso está abstraído acá. Sí, porque inclusive esa misma función antes se usaba para imprimir, no el mismo nombre, pero el vista PDF, para imprimir los Claro. PDF. Ahora, yo he visto que ahora, más que además de poner el vista Jasper, hay un conf. Y ese es el que No, conf, ni ese idea. conf no tenés idea. No, eso no tengo idea. No, a lo que se refería la señora era que esto PHP y generar botón salida lo que hace es generar un código que hace una URL, ¿sí?, con la cual cuando nosotros cliqueamos lanza la operación y genera la salida. Esas salidas pueden ser salidas tipo XSL, la que tiene Diaguita, que son salidas propias de todas, ¿no? Salida XSL, salida Jasper, salida vista-PDF sería, y después hay otra más, creo que es vista XSL, ¿sí? Entonces son distintas salidas. Bueno, eso se selecciona automáticamente acá en este método que está Porque esta es la única manera, ¿verdad?, de asociarlo a la Sí. aplicación, no hay otra forma. Bueno, acá ven que este método recibe el argumento del pliego y acá está el label que tiene el botoncito, ¿sí? Está bien. Ahora sí. Bueno, acá la zona tiene una serie de validaciones que de acuerdo a los permisos que tengan o si, por ejemplo, el anexo se va a mostrar solo si tiene renglones, ¿sí? Tiene especificación, digamos, esa lógica de negocio está programada acá, digamos. Si ustedes quieren mostrar la especificación a pesar de que haya algún renglón que no la tenga, o sea, quieren ver el anexo y a pesar de eso, bueno, sacan este if, o sea, extienden esta zona, personalizan con la personalización y cambian esta parte del if acá, ¿sí? Eso sería lo que deberían hacer mañana. ¿Quedó ahí más o menos? ¿Se entendió? La duda de cómo se invocaba, digamos, los métodos estáticos. Perfecto. No me acuerdo que iba a mostrar. La parte de la salida del disco.
dictamen de evaluación tiene esta condición que yo le comentaba hoy de utilizar dos subreportes para mostrar el mismo conjunto de datos, ¿sí? Con un filtro aplicado. Entonces vemos que acá la parte del diseño es la comisión evaluadora aconseja y hay un subreporte con el que hay oferentes admisibles y uno con el de oferentes inadmisibles, ¿sí? Si abrimos cada uno de los subreportes, vamos a la parte de a la parte de la consulta, ¿sí? De ese primer oferente, de ese primer subreporte de oferentes admisibles, vamos a la parte de filtro que tiene esta subconsulta y vamos a ver que hay un filtro por el campo es estimado, ¿sí? Que nosotros hacemos estimado igual a 1. Si es estimado igual a 1, va a mostrar todos los oferentes admisibles, ¿sí? Entonces, si ahora cancelamos esto y vamos al subreporte de oferentes inadmisibles, vamos a ver que acá está estimado 0, ¿sí? Entonces estamos mostrando en un subreporte cada registro. Esto se valida, esta expresión de filtro se va a validar por cada registro que va a evaluar el Jasper Report al ir armando, ¿sí? Lo que hace es esto básicamente. A ver, lo voy a mostrar con los datos. Esto es un acto de apertura. Bueno, se lo muestro con al pararse solo un registro, al trabajar un subreporte, lo que hace es estar parado con el XPath sobre el registro siempre, ¿sí? Con el que todos los terminan registros. Entonces selecciona el registro. Cada vez que, suponiendo que acá haya más de un registro, hayan 3, ¿sí? Donde 2 sean admisibles y 1 inadmisible, lo que hace es, cuando empieza a armar el reporte, accede a los datos, accede al primer registro y para usar ese registro le aplica los filtros, ¿sí? Donde el filtro nos decía que, por ejemplo, es estimado igual a 1, ¿sí? Entonces, sobre ese primer registro, valida eso, si es verdadero, muestra ese registro, o sea, dibuja completo. Como una impresora matricial, ¿sí? Secuencial, mejor dicho, baja al siguiente y va a procesar, supongamos, el segundo registro que tuviese, va a ejecutar primero el filtro sobre ese registro y ahí recién lo va a imprimir, ¿sí? Entonces, esa es la forma en que funciona. Inclusive, pueden darse cuenta de este reporte maestro que esto tiene un mecanismo de ejecución secuencial, ¿sí? Primero se dibuja esto, ¿sí? Todos los márgenes, después la primera banda, después la segunda, después la tercera, o sea, toda la parte del título encabezado y después recién entra los detalles y entra detalle por detalle, ¿sí? Y si nosotros queremos agregar acá arriba una variable que cuente la cantidad de renglones, por ejemplo, que se procesaron, vamos a tener que agregar acá con una opción particular, una opción de procesamiento de actualización de la variable, ¿sí? Como esto se procesó al principio, no se vuelve a reprocesar de nuevo por defecto. Nosotros tenemos que seleccionar la variable, en este caso, una institución, le tenemos que decir tenemos que seleccionar la variable y cambiar la opción evaluation time, o sea, el momento de evaluación de la variable, ¿sí? Ahí, claro, es distinto. Al haberse impreso ya el encabezado y al haberse, por ejemplo, finalizado toda la sección de detalles, ya esta variable acá no es actualizable. Lo que tenemos que decirle, por ejemplo, que el evaluation time sea auto para que cuando detecte cambios sobre esa variable acá, actualice todos los lugares donde esa variable se actualizó, ¿sí? Es como que nosotros a este elemento de diseño le decimos, estate atento a los cambios que va a sufrir esta variable, ¿sí? Entonces, la primera vez que cuando le imprimió acá la variable tenía un valor 0, entonces nos imprimió 0, ¿sí?
Si nosotros no le cambiamos el evaluation time, va a quedar en 0. ¿Sí? Ahora, si dentro de los detalles sumamos esta variable, sí, sufrió por ejemplo los cambios de un count, de una función de agregación count, o de suma, lo que quieran, y le seleccionamos a esta etiqueta, por ejemplo, la del evaluation time auto, ¿sí? Lo que nos va a hacer es, va a estar todo el tiempo la escucha de los cambios que va a sufrir esa variable, y cuando finaliza el reporte va a tener el valor de 5, por decirlo de alguna forma, la variable, porque fueron 5 registros, y va a actualizar el 5 ahí arriba. ¿Sí? Eso es algo que... que va a ser así, ¿por qué 5? O sea, no, es 5 como un ejemplo de cantidad de registros que había nada más. Yo digo, contando la cantidad de registros. Pero ¿cómo sabe qué es por cantidad de registros? ¿Qué dato le dice que se actualiza No, cada cambio de... es un ejemplo, ¿no? Pero una posibilidad podría ser que usted agregue... Por ejemplo, si vos le pones auto, ¿qué significa? Que cada vez que se ve imprimir sume 1. No, es que esto hasta que no finaliza no termina la ejecución del reporte, hasta que no se toma el pie de página, no se cierra el reporte. El auto lo único que hace le va a decir que este elemento de diseño acá mire los cambios de la variable nada más. ¿Qué variable? Estábamos hablando del ejemplo que usamos una variable acá en esta parte. Perdón, yo lo que digo es, ¿dónde le indicas cuál es la condición que tiene que cambiar para que sume? ¿Me explico lo que creo? Bueno, esa es otra parte. Bien. Esa es otra parte. Eso podría ser dentro de una variable acá, la definición propia de la variable. La definición propia de una variable tiene, de lo que usted decía, si quiere, el modo de calcular la variable, que es hacer sumar, contar, hacer el valor mínimo, el máximo, el promedio, desviación estándar. ¿Sí? Esta variable puede ser el resultado de aplicar un cálculo de sumar otra variable. ¿Sí? O sea, eso ya les dejo a trabajo de ustedes si necesitan hacer algo puntual dentro de examen de evaluación. ¿Por Inclusive lo que hicimos hasta el monto total lo leemos desde el mismo monto total que genera el sistema. Una cuestión de que si tenemos suma de decimales, siempre ese acarreo de redondeo hay que ser cuidadoso, y ya si ese cuidado lo tenemos en el sistema, no quiero perder tiempo chequeando que ese control esté también en Jasper. Entonces tomamos las variables de suma, en este caso monetaria, desde que se hizo desde el sistema. ¿Sí? Ya se hizo, ya se sufrió con eso en PHP, entonces ya está calculado ya. Sí, y vienen los datos, entonces lo muestro. Pero si no viene, o si ustedes quieren hacer sus propios reportes, tienen las variables para hacer la suma o calcular o acumular, ¿sí? Todo eso pueden hacerlo. Algo que no vimos, pero rápidamente se los comento. Por ejemplo, todos los que necesiten personalizar el tema de los márgenes, ¿sí? Que esto es algo que por ahí van a decir, 2 centímetros es mucho de margen, o 1 centímetro y 1,5 es mucho de margen. Bueno, ustedes pueden cambiar todos estos márgenes y vienen en cuestión de diseño. Lo que tienen que hacer es cambiar el formato de página, ¿sí? Sobre el elemento acá del explorador, el principal, que es el del reporte, ¿sí? Y ahí pueden cambiar, ¿sí? La configuración de márgenes que tiene. Acá está en pulgadas, pero pueden cambiar los centímetros. Mi instalación de iReport quedó en centímetros, ¿sí?
en inch, pero eso es, ustedes en las opciones del iReport cambian a centímetros y todo el sistema en iReport se ve en milímetros, ¿no? Y cuando lo ven en centímetros son 2 centímetros básicamente. Se pueden decir que es mucho, bueno, entonces hagamos 1, ¿sí?, para el top y 1 para el izquierdo. Le doy OK, ¿sí? Y ahí, ¿qué sucedió? Esto está diseñado y arrastrado manualmente, ¿sí? Entonces ven que estos elementos acá ahora tienen un tamaño que antes estaban completos y ahora están un poco más reducidos. Y acá lo mismo, ¿sí?, porque reducimos el margen izquierdo y todo se toca para allá. Hacia arriba y hacia la izquierda no hay drama, él hace el acarreo del movimiento. Ahora, si ustedes cambian o reducen hacia la derecha, ustedes van a tener que estirar también. O sea, en este caso reducimos el de la izquierda y tenemos que llevarlo para allá, ¿sí? Si ustedes achican esto, este va a quedar fuera del margen y ustedes van a tener que traer, ¿sí? Los márgenes se definen siempre en los reportes maestros, ¿sí? Los reportes hijos o subreportes, por ejemplo, operantes admisibles o inadmisibles, si bien no tienen configuración de margen, ¿sí?, tienen una configuración de tamaño en donde tienen que caber en el espacio de la hoja, donde tienen que caber, ¿sí? No hay, hasta donde yo encontré, algo que nos sirva para hacer que esto sea dinámico en el ancho, ¿sí? Entonces esto ahora es manual. Ustedes van a tener que ampliar o reducir en el tamaño de página del reporte, del subreporte, ¿sí?, esas opciones. Acá es un tamaño en formato de página custom, ¿sí?, personalizado, con anchos y altos personalizados. Lo que le importa a ustedes cambiar es el ancho, ¿sí? Esto en centímetros sería 17 centímetros de ancho. Como saqué 1 centímetro de ancho, esto debería ser, hagamos así, primero visualicemos, vayamos a lo que tenemos de datos, a seguir ficha convocatorias, ¿sí? Personalicemos los márgenes, démosle, por ejemplo, margen izquierdo de 1 centímetro. Ok, guardamos, visualizamos. Bien. Tenemos un error. Yo cambié un de estilo en donde el de datos consulta, creo que era. Segundo, estilos. Esta es la desventaja de hacer el cambio acá del estilo y no copiándole como aportó el compañero. ¿Sí? Ahora lo visualizo, debería de funcionar. ¿Sí? Lo reduzco. Ven que acá el margen está mejor, pero bueno, acá vemos la parte del pliego que sigue manteniendo un margen amplio, ¿sí?, un cuadro. Esto debería ser de 2 centímetros y debería estar acá máximo. Entonces, volvemos al diseñador. Por un lado, esto acá debería ser una cuestión de arrastrar así, de forma simultánea, todos los elementos. Esto puede con control y mueven todos los elementos a la vez. Ven que acá yo estoy moviendo mi institución y quiero un warning. Esto es porque
tienen que visualizar siempre también de este lado que estamos tratando de diseñar dentro de frames dependiendo de las necesidades, ¿sí? Un frame a veces nos permite cambiar dinámicamente el contenido. Van a ver que los cuadros están hechos dentro, algunos, la mayoría deberían estar hechos dentro de frames, ¿sí? Ahora vamos a datos generales. Vamos a las propiedades de página, al formato de página, tiene custom en centímetros. Vamos a decirle que ahora es de 18 centímetros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos quedó un centímetro libre de margen cuando cambiamos el margen. Entonces, ¿qué pasa? Venimos acá y ven cómo va quedando un espacio acá que antes no tenía y que vamos a tener que diseñar manualmente, ampliar, ¿sí? Entonces yo acá puedo, por facilidad, seleccionar así, ¿sí? Expandirlo hasta el final, ¿sí? Lo guardo, mucha convocatoria, review. Y ahora sí mi cuadro ha consumido el centímetro extra que había quedado acá. Inclusive le podemos poner de 1 y volver a moverlo, ¿sí? Bueno, eso era todo lo que tenían en mente. Poder mostrarles. Yo te voy a hacer una consulta más. Con el tema de las etiquetas, ¿cómo haces para cambiar, para poder imprimir? Por defecto te salen en 4 columnas. Yo necesito que impriman en 2 columnas. Y probé eliminando las columnas restantes. Sí. Y después me empezó a saltar los números de... Claro, porque inicialmente el XML de datos con el que estás trabajando tiene, no sé por qué lo hicieron así, pero tiene columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. O sea, lee de a 4 agrupada a 4, entonces tenés 4 campos que sí o sí tienen uno cada uno. Columna 1, 2, 3, 4. En la primera iteración de datos vas a tener el registro 1 en la columna 1, el 2 en el 2, 3 en el 3 y 4 en el 4. En la segunda iteración vas a tener el registro 5 en la columna 1, ¿sí? El registro 6 en la columna 2, el 7 y el 8. Entonces, si vos sacás 2, vos vas a tener 1, 2, 5, 6, 9, 10. ¿Sí? Entonces, tu opción sería tomar estos dos que sacaste acá, achicar el papel y moverlos abajo, ¿sí? Diseñar los dos y volver a diseñar los otros dos. La segunda opción que tenés es modificar el XML de datos, ¿sí? Creo que para esa salida tenés esos mismos datos en otro nodo, ¿sí? Si vos te fijas, vamos a tratar de verlo en el sistema. Si vos te fijas eso era el ver etiquetas, el imprimir etiquetas masivo. Imprimir etiquetas. Sí. Patrimonio imprimir etiquetas. Del 1 al 10. En la versión 2.0, a raíz de esta pregunta en el foro, no sé si era tuya. Sí, era sí, claro. Había un error en el ver datos XSL de esta impresión que no mostraba todo correctamente como tenía que ser. Bueno, creo que en la 2.0 eso lo arreglamos. Eso estaba... Vienen usos columnas, ¿sí? Esto es una sección de datos, ¿sí? ¿Viste? Está acá. Esto está agregado con un método estático, ¿sí? Al XSL, que vienen usos columnas y tiene como registro el primer registro agrupó en 4, ¿sí? El segundo registro también agrupó en 4, el tercero en 4, y es lo que hay, ¿sí? Acá. Entonces,
Una cuestión es, como te decía, usar estos dos primeros en una fila y estos dos segundos en otra fila, ¿sí? Para no cambiar el origen de datos. La otra es esta misma salida, si no estoy equivocado, está incorporando esto, son 10 registros. ¿Sí? Nosotros, te cuento que nosotros lo que hicimos fue quitarle las dos columnas al archivo que no sé si... Con eso nos anduvo bien, se lo sacamos ahí, Claro. en el archivo que menciona ahí donde están definidos los 4. Ves que acá este es el nodo raíz. Bienes usos, ¿sí? Bienes, creo que así se llama. El tag nodo, el primer nodo dijo es bienes usos. Ahí está registro, y dentro de cada registro vas a ver que está el número patrimonial. Tenés que cambiar viste, en el report query, el XPath, tenés que cambiarlo hacia este nodo acá, ¿sí? Explorarlo visualmente primero, ubicarlo bien y ahí cambiarlo para que trabaje contra este nodo, ¿sí? Entonces vos vas a utilizar estos números de último. Y acá puedes hacer una iteración secuencial de uno en uno. Pero vos necesitas una etiquetear de a dos, ¿no es cierto? Dos columnas. Bueno. Pero eso está bueno, ¿no? Había una... ¿Dónde era que hacían? Personalizaban el PHP para cambiar de Claro, 4 eso a es lo 2. que te digo, nosotros sacamos dos columnas del archivo PHP. Que No está menciona- Diego ahora, pero hay un director de personalización que tenía eso de XSL y tenía un cambio de PHP también. Lo que hacían era modificar el PHP y hacer que agrupa de A4, hacer que agrupe de A2. Claro, porque cuando yo bajo los dos que me sobran, por así Se decirlo, pierde. abajo, Sí. es cuando empiezo a tener el problema de que me imprime, por ejemplo, 5 filas y ya la sexta fila se empiezan a correr las etiquetas y no puedes imprimir más de 20 bienes a la vez. Lo ideal en ese caso, como necesitas columnas de A2 y no de A4, es que modifiques el PHP y cambies la agrupación de 4 a agrupar de 2. ¿Sí? Puntualmente no tengo acá, no me acuerdo, pero creo, así rápidamente, si no lo encontramos acá, preguntarlo en el foro, como para que yo me acuerde de nuevo. Eran como dos archivos que Sí, estaba en la parte de personalización. Patrimonio, impresión etiqueta. Estoy seguro que es. Hicimos una columna de 2. Imprime la etiqueta. Te debo eso, te lo debo para el fondo, ¿dónde está? Pero es esa consulta SQL que agrupa a 4, hacer que agrupe a 2. Publicarlo en el foro o de última ya lo veo con Diego, que es él lo que justamente lo había hecho. Se cambia ese a 2 y ahí te agrupa en vez de a 4 a 2 y ahí te sirve en tu caso. Buenísimo. Bueno, lo preguntan en el foro. Sí. Y eso, si va a ir en un PHP el cambio, después lo ideal sería que tenga un entorno de personalización y extender la clase y cambiar ese método. Lo ideal, lo real, digamos, termina siendo que modifican el PHP del núcleo y después en una actualización se pierde. ¿Sí? Entonces tienen que versionar eso como para poder pasar. Y mañana va a tener que modificar, si nos va a dar la prueba de separar, creo que en ese mismo archivo. Sí, es bastante pesado el tema de personalización, digamos, como trabaja ahora con el de PHP todo. ¿Sí? O sea, no es pesado, pero tiene su forma de ser y cómo hay que hacerlo. ¿Sí? Una serie de pasos. Y por ahí algunos no van a estar dispuestos a llevarlo, digamos, al 100% como para mantener un entorno personalizado, o el costo que le va a producir va a ser tanto que es mejor tenerlo como está realmente el sistema de ahí. ¿Sí? Eso ustedes van a tener que sopesar, digamos, después y ver si justifica iniciar una personalización completa, ¿no? No personalización de salida.
¿Alguna duda, pregunta que quieran